La verdad es que yo disfruto mucho de estos productos naturales de las huerteras de la zona. Es un orgullo para nosotros poder presentar estos productos no solo a los turistas, sino que para el consumo diario, ya que no tienen pesticidas, son productos limpios. La dedicación que las ñañas ponen para cultivar estas maravillas que acá vemos, la verdad es que no tiene precio. Y yo soy fan de esta feria y todos los sábados vengo a buscar alguno que otro producto que necesito para mi casa y para poder conversar. La economía que vemos es una economía que es dominante, pero hay otra economía que es presente, es antigua, existe y ha sido invisibilizada y ha sido incluso precarizada. Entonces también este trabajo es volver a mostrar que existe esta otra economía que es viva, que tiene raíces, que también es creadora, que es innovadora y que también ofrece esperanza a la situación actual del mundo y la sociedad, no solo acá en el territorio. Al principio usábamos bastante el químico para sembrar nuestras hortalizas, pero de a poquito me fui dando cuenta de que no era algo sano. Entonces opté por usar abono orgánico, de fabricarla por nosotros mismos en la casa y empezar a limpiar mi huerta de sí, porque la verdad es que estaba intoxicada con esos químicos. Y ahora, bueno, estoy vendiendo acá en Panguipulli todo lo que es mi verdura. Bueno, de a poco nos fuimos organizando acá para llegar a esta instancia de traer nuestras verduras del campo a la ciudad. Cuando nosotros estamos hablando de la economía mapuche, estamos hablando de que somos una organización mapuche, naturalmente lo que estamos validando y reinstalando son aquellos conceptos que tienen que ver con nosotros mismos, como por ejemplo el Kememongen. El Kememongen que tiene que ver con el estar bien, el sentirse bien y el estar libre en un territorio. Nos interesa que la gente, así como lo conozca, también lo defienda. Y lo que estamos haciendo desde la huerta y desde el Parlamento tiene que ver con eso. Cómo nosotros, en tanto sujetos, hoy día le construimos un camino para que las futuras generaciones puedan vivir mejor, puedan ser felices y puedan volver a ser libres. Se está retomando de nuevo lo que es la espiritualidad en la huerta, como lo hacían nuestros antepasados. Estábamos un poquito alejados, pero hemos retomado eso y bueno, todas las siembras que lo hacemos, no lo hacemos llegar y sembrar, no es así. Lo pasamos a través de la luna también, con todo lo que sembramos. Tenemos otra forma de hacer nuestros cultivos. No es llegar y decir voy a sembrar y ya. Pasa por un tema espiritual también. Una forma de relacionarnos muy importante es la economía, ¿no? La economía en todas sus formas, que tiene que ver con cómo reproducimos nuestra vida. Entonces también hemos querido juntarnos a reflexionar de qué manera nosotros hacemos la economía desde los territorios, con la identidad de cada uno de los lugares, de su gente, de los pueblos que lo habitan, y con nuestra propia lógica, no con la lógica que se nos ha impuesto desde el sistema dominante capitalista, ¿cierto?, del modelo neoliberal, colonizador, sino que desde las propias lógicas territoriales. Yo me he sentido súper bien porque he logrado cosas nuevas. Por ejemplo, he recuperado semillas que es como que se estaban perdiendo. Y son semillas antiguas. Entonces eso a mí me da alegría de poder estar recuperando eso. Siempre yo he tenido esa experiencia de la huerta, porque mis papás siempre fueron agricultores. Mi mamá siempre fue productora de huerta. Entonces yo como que tengo un poco de experiencia porque ella nos enseñó a nosotros. Y yo de ahí he ido como recopilando lo que ellos hacían. Yo hago una invitación a la gente de acá de Panguipulli que vengan los días sábados a comprar verdura, podemos decir orgánica, porque no tiene químico, no tiene nada. Y todo fresco, que es lo mejor, porque uno lo saca el día antes para traerlo al otro día. Entonces es bueno, sano. Gracias a esto hemos sobrevivido a la huerta.
orgánica, mírala crecer, cuídala, disfrútala, compartila. Cuando ya quieres distribuirla, planta una semilla orgánica, mírala crecer, cuídala, disfrútala, compartila. Cuando ya quieres distribuirla, contra Monsanto, veneno, explotación, contra la farmacéutica y su especulación, contra la muerte como modo de vida, contra el poder manipulando la comida, contra Monsanto, veneno, explotación, contra la farmacéutica y su especulación, contra la muerte como modo de